que se agrega a la larga lista de la producción literaria de los escritores noveles, aunque Gonzalo Mallarino Flores, que está con nosotros esta noche, no hace su primera incursión. Ya es un hombre que ha recorrido el campo de la novela y también de la poesía. Gonzalo, lo suyo inicialmente fue poesía, ¿no? Así es. ¿Y por qué decide pasar a la narrativa? Pasados 20 años, digamos, y 5 libros, pues hay que seguir buscando instrumentos y vías para expresarse, ¿no? Como el pintor que estaba dándole al óleo y después quería hacer, no sé, grabados o pasteles o lo que sea. Son fórmulas o formas mejor de expresión. En su momento, estamos hablando más o menos del 96, la prosa y concretamente la novela y la ficción parecían ser el paso a dar. La virtud con Gonzalo es que es bogotano, conoce muy bien la ciudad y escribe sobre Bogotá. Nosotros estamos hablando de Poesía Capital, la propuesta de la Casa Poesía Silva, que le invita a los colombianos que vivimos en la ciudad que escribamos y que el tema de inspiración sea la ciudad. Pues él ha escrito, va en su segunda novela de una trilogía que afecta o beneficia al cuerpo de la ciudad y toma historias cotidianas y las convierte en literatura. ¿Delante de ellas qué es? Delante de ellas es la historia de una médica que se llama Alicia Piñedo, que empieza a ejercer su práctica médica en el materno infantil en el año 26. Digamos que esto ocurre, Mario, en los capítulos impares, el 1, el 3, el 5, etc. En los capítulos pares el lector encontrará a la misma Alicia, pero 20 años después, como madre de una muchacha que se llama Noemí, que se embarcará, la niña, en unos amores clandestinos con un profesor. Al final, las dos tendencias narrativas, por decirlo de alguna manera, se unen y concluyen la novela. A su turno, entonces, delante de ellas es la novela intermedia de una trilogía que había empezado ya con otra novela que publicó en su momento Alfaguara, que se llamó Según la costumbre, que salió al público en el 2003. Trilogía que terminará con Los otros y Adelaida. Es una novela que está en proceso y que el público tendrá en sus manos en agosto del año entrante, de forma que quedan las 3 novelas cubriendo 100 años y 7 generaciones de una familia. Bogotá. Todo en Bogotá. 100 años de Bogotá. Exactamente, todo alrededor de esos dos, digamos, pilares narrativos, la enfermedad y el amor. Vamos a profundizar un poco más alrededor del esfuerzo y la inspiración de este bogotano dedicado a la poesía y a la narrativa, pero antes vayamos a las noticias que tienen que ver con la seguridad en Bogotá de la que se ha hablado en las últimas horas. Que él está trabajando una trilogía, esta es su segunda novela, delante de ellas, y nos llama la atención 3 fechas. 1926, una mujer soltera, 1946, ya como madre, y 1962, aquí hay una relación con los números, cuando ella es abuela. Entonces es una madre, una mujer en Bogotá, la maternidad, la concepción y un hospital que también es noticia por estos días, el materno infantil. Nada menos, Mario. La práctica médica de Alicia arranca en el año 26, como usted dice muy bien, en el materno infantil. En ese momento y en esas circunstancias y en ese lugar, Alicia Piñedo, la heroína de mi novela, se da cuenta de que el sistema médico es enormemente duro, injusto, indigno con las mujeres. Piensa, Mario, que para ese año, por lo menos así lo afirma Alicia, se morían en Bogotá 2 de cada 5 mujeres después del parto de fiebres puerperales, que era como se decía en términos genéricos, o se designaba de manera amplia, todas las infecciones que sobrevenían a los partos, al periodo posterior al parto. De cada 5 sí. Morían de esas infecciones. En Bogotá. En Bogotá. En un sitio técnicamente adecuado para atención de la concepción, es decir, en una clínica, en un hospital. Uno se pregunta, frente a esa estadística que usted menciona, ¿qué ocurría en la provincia nuestra? En el campo, donde no se tenía contacto con el hospital, con la asepsia, y donde era una partera, la persona encargada de recibir en el alumbramiento. Fiebres puerperales, explíquenos un poquito más, ¿qué significa? El puerperio es sencillamente el nombre con que se conoce el periodo siguiente al parto, ¿sí? Probablemente está ahora pensando si ese puer es como el
puérpero, alguna cosa sea como de pueril o algo así, es decir, asociado a niño, pero eso no lo sabría. Lo que sí sé es que así se llamaban las infecciones de muy variada índole, que venían de los estreptococos y de los estafilococos. Estábamos, piense usted, Mario, a 15 o no sé cuántos años, 17 años de Fleming y de los antibióticos. ¿Y cómo se atendían esos casos? Con frecuencia se lograban, con los procedimientos de asepsia que usted dice, atajar las infecciones. Con alguna frecuencia, tal vez menor, una vez que se presentaban, se lograban controlar con los remedios de la época, ¿sí? Pero con una frecuencia abrumadoramente mayor, las mujeres se morían. Tanto es así que los médicos tenían por un procedimiento de seguridad el de hacer extracción de los órganos de las mujeres, hacer ovarictomías o histerectomías o cosas de esas para asegurarse de que no pudiera proliferar ninguna infección. Radical la medida. Sí, y con eso se controló bastante, valga la verdad, pero ¿a qué costo, no? Las mujeres quedaban amputadas directamente en un mundo en el que tenían muy poco que decir, porque la medicina era gobernada por los hombres totalmente, en unas circunstancias que no podían ser más extremas y desfavorables. Perdón, ¿no? que lo interrumpa. Todavía hay una actitud, no sé si el término sea correcto o no, machista entre la relación del médico con el paciente. El paciente siente temor de preguntarle al médico, al profesional. Sí. No hay una relación de amistad, de afecto, sino de un gran frío, una gran distancia. ¿Cómo sería en 1926 la relación entre un médico y una mujer embarazada? Calcule usted eso. Le preguntaban, le decía, le vamos a extirpar tal órgano. Yo creo... Había una charla, había una consideración. ¿Podía la mujer opinar? Mucha charla, ni mucha opinión, sobre todo que la mujer estaba dormida, pues estaba sedada. El escenario ya dentro del cuerpo de las mujeres, en ese tabernáculo, en donde era posible que surgiera una infección, era un escenario con el que uno se encontraba cuando abría el vientre de la mujer. ¿Sí? No era una cosa que se pudiera prever o anticipar, y uno le podría decir a la mujer, mira, si surge este problema vamos a hacer esto o vamos a hacer esto otro. Alicia afirma entonces eso, Alicia afirma, y yo no he visto ninguna información de origen estadístico o de origen médico o de origen técnico que refute la afirmación de Alicia. Ese sistema de salubridad era canallesco, ¿sí? Era perverso, ¿sí? Era una forma más de sujeción que los hombres utilizaban sobre las mujeres. Fiebres puerperales. Hoy día usted las llama pues con todos los nombres de las infecciones, porque se conoce exactamente cuál es el estafilococo o el estreptococo, ¿sí? Y todas tienen un nombre. Y esa relación de 2 por cada 5 que morían ha cambiado dramáticamente. Sí, sin duda, la cosa tiene que haber cambiado. Lo que no han cambiado son los problemas conexos que traía la evolución misma de la nación y de la sociedad. Por ejemplo, un problema frívolo y tonto, el aborto. ¿Sí? Hoy en día Colombia sigue siendo un país donde el aborto es penalizado, que es una actitud cavernaria, ¿sí? Tratándose de una cosa... Usted dice un problema frívolo y tonto, yo creo que algunos digo con ironía, lo digo con ironía. ¿Qué tal este señor hablar en esos términos de la vida? Lo digo con toda la ironía del caso. Sí. ¿Usted cree que si durante el periodo del embarazo hubiera alguna molestia para los hombres, no le hubiéramos resuelto hace rato desde lo moral, desde lo político y desde lo legal? ¿Sí? Esta cosa de la penalización del aborto, y son el tipo de cosas que Alicia empieza a ver en su momento, es una forma más de opresión de una cultura patriarcal y de los hombres sobre las mujeres. Por eso hay que dar esta lucha ahora. Enorme tema el que ha planteado Gonzalo Mayarino Flores delante de ella. Segunda novela, ya tiene planificada, dirían algunos, la novela del año entrante para completar su trilogía, pero es un tema verdaderamente apasionante. Es Bogotá, y dentro de Bogotá la generación de los 30, y luego los 60, y luego lo trae al año de luego al 46 y luego al año 1962. ¿Cómo era Bogotá en 1926? La novela relata naturalmente la sociopolítica, la arquitectura, la gente que venía de provincia a instalarse en la ciudad, luego el periodo de la violencia en los 40, la muerte de Gaitán, y luego en 1962 cuando el país se vuelve gigantescamente urbano. Esto es apasionante lo que ha planteado Gonzalo Mayarino, y ya nos va a explicar en la próxima charla que tengamos aquí en Ciudad Abierta, que es dentro de algunos minutos, cómo hizo un economista para escribir una novela
que requiere de tecnicismo médico. Por lo pronto pasemos a un tema que le preocupa a la ciudad hoy día, la valorización, porque la literatura hay muchas novelas donde el protagonista es el hombre y hay mucho hombre escribiendo en proporción con la mujer, eso ha venido cambiando últimamente, pero que un hombre se meta en la piel de una mujer, y de una mujer embarazada, y que además pasa por varios estadios, soltera, casada, abuela, ¿cómo llega esa Alicia vive? ¿Cómo llega usted a acercarse a Alicia? Pues así como usted dice, Mario querido, muy despacio, buscando su voz, entrando lentamente en sus pulmones, en sus entrañas, en su corazón, en su mente, hasta empezar a oír su voz, y después dejándola ir detrás, de forma que sea ella la que hable, la que explore, la que elija. En el momento en que ella dice el primer diálogo, o hace la primera emisión de un pensamiento, y suena real, ya ella existe. Es cosa irse detrás con la cámara, dejándola ser, dejándola hablar, dejándola mirar el mundo. Fue una cosa pues que hubo que pensar unos años, que hubo que intentar unos años, con la que hubo que luchar durante unos años, hasta que finalmente floreció la voz de Alicia Piñedo. Actividad académica suya. ¿Usted estudia en qué universidad? Yo hice Administración de Empresas en el Externado, y después hice un máster en Economía en los Andes. Siempre me he ganado la vida en el mundo pues financiero y empresarial. Hasta hace unos 8 años que me fui para el Gimnasio Moderno, mi colegio en donde han estado 4 generaciones de mayarinos. Me fui a administrar el colegio. Entonces Carmen, mi esposa, se puso a trabajar conmigo para que pudiéramos vivir con la 5ª o la 6ª parte de lo que yo me ganaba, porque por desgracia era muy exitoso en el mundo del trabajo, pero me estaba costando demasiado. Bueno, usted estudió economía y estudió administración, pero también se va a graduar en medicina. Según porque para parece. escribir una novela de estas características, donde se toca el término técnico, y ahí no se puede especular, No se puede. porque es muy preciso, ¿cómo se informó? Con una larga y vasta investigación sobre la historia de la medicina, sobre los textos de la medicina de entonces, la patología, la terapéutica, todo eso, hasta aprender a hacer las operaciones, hasta aprender a hacer una cesárea, hasta aprender a hacer una sincisiotomía, hasta aprender a hacer una ovarectomía, en la forma en que se hacían, con los instrumentos que se hacían. Eso en sí mismo es muy apasionante. ¿Y hay historia médica de los 20 y de los 30, claro, de 30 de todo. cómo se trabaja la medicina de todo, en Bogotá? de manera muy detallada. Hay tesis de grados, hay comentarios, hay memorias, hay libros preparados por académicos. La Academia de Historia de la Medicina es un ente enormemente competente. Lo que pasa es que todo eso, siendo tan apasionado como es en sí mismo, solo debe servir, Mario, para una cosa, y es para construir verosimilitud en el relato, para nada más. Si yo me equivoco, es lo mismo, en ver cómo baja la neblina del Cerro de Monserrate en una página de estas, pierdo a mi lector, pierdo su atención, pierdo su complicidad, porque pierdo la espina dorsal de la ficción, que es la verosimilitud. Para eso sirve toda la investigación, para nada más. Hagamos otra interrupción con Gonzalo, porque hay una noticia que nos la da la Lotería de Bogotá. El título de la novela, de esta segunda novela de la trilogía, tiene que ver con la medicina, ¿no? Sí, obstetricia se deriva probablemente de la raíz obster latina, que quiere decir delante de. Modernamente hablamos de obstáculos o de no obstante, las cosas que están delante. Pero entonces no era otra cosa que las mujeres que estaban delante de la parturienta, y ahí viene obstetricia. Por eso la novela se llama Delante de ellas. Delante de ellas. Bogotá en los 30. ¿Cómo hace un escritor para ubicarse en ese espacio? Usted completamente impregnado de la modernidad, para volver creíble una historia. Me gusta mucho que me diga eso de creíble. De eso se trata justamente. Los escritores de ficción ya no disponemos del método de hace 100 años de los cuadros de costumbres, o de hace 150 años. Nosotros tenemos que llegar a ustedes, los lectores, por otras vías, casi por las vías del inconsciente, ciertas palabras que los vuelvan a ese tiempo. Personaje baja a coger un tranvía, esté el tranvía, esté la gente, estén los abrigos, esté el cerro, esté el frío, ¿sí? Pero sin hacer una cosa descriptiva, pues, a la manera de los novelistas del 900. Esa es la manera de construir un relato verosímil, digamos, restituyéndole al lector una ciudad que imagina, que le contaron, o que le narraron, o que simplemente traen los sueños y en el inconsciente. Hay que llegar hasta allá adentro.